Bienvenidos a este nuevo ciclo denominado Conversar, un segmento pensado para llevar adelante, junto con las voces de los protagonistas del empresariado agroindustrial de la Argentina, del turismo, de la economía social, una serie de entrevistas, reportajes que tienen la intención de acercar la realidad de los distintos sectores de la economía argentina a la audiencia de sinergiaargentina.com. Estamos compartiendo junto a Fabricio Petracucci, que ya lo vamos a presentar. Él es presidente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios Públicos de Trelew, pero también, y a partir de ese lugar que ocupa, presidente de la Federación de Cooperativas de la provincia del Chubut. Vamos a darle las buenas tardes. Fabricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar contigo compartiendo este espacio. Bueno, gracias por este tiempo que nos dedicás. Sabemos que la agenda es, sobre todo en este tiempo, muy intensa, así que te agradecemos estos minutos que le aportás desde tu lugar y tu conocimiento en la economía social a un área muy importante a la que nosotros dedicamos mucho espacio en Sinergia Argentina, que es justamente la economía social y solidaria. Un dato que es importante, y por eso queríamos arrancar este ciclo contigo, tiene que ver con que en la provincia del Chubut, en varias provincias, pero particularmente en Chubut, hay un valor especial en la prestación de los servicios públicos bajo la figura de las cooperativas. Entiendo, vos me corregirás si no es así, que como mínimo el 80% de los servicios públicos de la provincia del Chubut son prestados por cooperativas. Contanos un poco cuál es el valor que tiene el cooperativismo para los servicios públicos en la provincia del Chubut. Sí, en este caso es el 98% que está en manos del sistema cooperativo. Justamente lo señalamos en muchas oportunidades de la federación, de las distintas cooperativas. Es histórico, ¿no? Es histórico esto de que los distintos gobiernos, estados provinciales, estados municipales han confiado plenamente en el sistema cooperativo para la prestación de los servicios públicos en Chubut. No solamente en el caso de la energía, sino también otros servicios como es el agua, saneamiento. La mayoría de las cooperativas chubutenses de servicios públicos son multiservicios y en otros casos también suman servicios solidarios de sepelio, internet, telefonía fija. Bueno, hay varios servicios y es algo que compartimos con la provincia de La Pampa. La Pampa tiene un 100%, nosotros estamos en un 98%. Justamente por estos días estamos dialogando mucho con los dirigentes de la Federación Pampeana de Cooperativas de Servicios Públicos, en esto que nos une, ¿no? Y ver el modelo que se aplica allí en los marcos regulatorios y demás, que es muy interesante, y la semana que viene vamos a tener una reunión interfederativa en ese sentido. Pero como te decía, y a la pregunta que me hacías, sí, es muy importante para nosotros, los del sector cooperativo. Es un orgullo, una satisfacción que en el año 2020 se siga confiando en el sistema cooperativo, teniendo en cuenta que en el resto de las provincias del país prácticamente está en manos de privados, de empresas provinciales de energía. Y solamente en el interior profundo de cada una de las provincias, están las cooperativas. Así están las cooperativas haciendo patria y prestando estos servicios públicos básicos y esenciales, donde los privados no llegan básicamente porque no es rentable en el interior profundo, sí en las grandes urbes. Así que es una satisfacción. Fabricio, estamos arrancando recién el último cuatrimestre, pero ya pasamos todo un primer semestre muy complejo y además muy particular a nivel mundial con esta pandemia declarada por el coronavirus, que ha generado impacto en todas las economías, en todos los segmentos de la vida en el mundo y particularmente en Argentina, con graves inconvenientes que todavía en algún punto hasta no se ven en su magnitud real. ¿Cómo ha afectado esta situación al sector de cooperativismo aquí en la provincia de Chubut? Bueno, como en todos los lugares, ¿no? Tuvimos que aprender rápidamente a convivir con este tema que es tan complejo, ¿no? Que llegó inesperadamente, nadie se esperaba esto.
bueno, aprender a convivir justamente en todo lo que tiene que ver los protocolos y demás, y ha impactado, por supuesto que ha impactado, y ha impactado de manera negativa en esto que tiene que ver justamente la recaudación en cada una de las cooperativas, y, y con lo que eso implica, ¿no? Como siempre lo decimos nosotros, la prestación de los servicios públicos en todo el ámbito de la provincia se sostiene gracias a la contribución de los socios pagando sus facturas, así que ha impactado negativamente en ese sentido. Ha ido mejorando un poquito, pero no es lo que era antes de la pandemia. Recordemos también que en nuestra provincia, ya anterior a la pandemia, venimos viviendo una situación muy crítica. Nuestra provincia sufre un problema muy crítico en lo económico, financiero, y que ha derivado en una problemática social muy notable que se ha profundizado, pero bueno, notamos que se está trabajando para estabilizar eso. Veremos en los próximos meses si esto mejora, eso esperamos todos, por supuesto. Pretendemos que a nuestro gobierno provincial, que a nuestro gobernador, a cada uno de nuestros intendentes le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Y desde las cooperativas, trabajando articuladamente con el Estado provincial, los distintos estados municipales, porque las cooperativas son aliadas estratégicos de los estados provinciales y municipales. Y en ese sentido siempre trabajamos para que a los gobiernos les vaya bien, de esa manera le va bien a las cooperativas y le va bien a nuestros socios, que en definitiva somos todos los chubutenses. ¿Cómo se encara este último cuatrimestre teniendo en cuenta estas problemáticas que estás planteando, que estás señalando, como la caída de la recaudación, el déficit por desfasaje en términos tarifarios, ¿no? Que es una constante muy compleja también de resolver en el ámbito de las cooperativas que prestan servicios públicos? ¿Cuáles son las prioridades establecidas para este último cuatrimestre, este último trimestre del 2020? No, trabajando muy al filo, trabajando muy al detalle en la ingeniería financiera, trabajando muy en contacto, un contacto muy estrecho con las áreas contables, administrativas, con las distintas gerencias, justamente para administrar de la mejor manera los recursos que tenemos. Trabajando mancomunadamente con el resto de las cooperativas, desde la federación y demás, aportándonos entre todas, y justamente más allá de la situación crítica que se vive, no nos quedamos con eso, no nos quedamos con la mala noticia, tratamos de generar cosas. De las distintas cooperativas se sigue trabajando. En el caso de Trelew, por ejemplo, estamos en un trabajo trabajando articuladamente con el Estado municipal, un trabajo muy serio, muy responsable, que venimos llevando adelante con el señor intendente, Adrián Maderna, y pretendemos que por ahí se pueda replicar este tipo de relación en el resto de las ciudades donde están las cooperativas, entendiendo que derivan más y mejores servicios. Una sociedad que se debe dar entre el Estado municipal y las cooperativas, que al fin y al cabo son las empresas de servicios públicos más importantes en la provincia. Y seguimos trabajando con la renovación del alumbrado. Estamos pasando a la tecnología LED de manera paulatina. Tenemos estimado, en el caso de Trelew, durante el año, a finales del 2021, si Dios mediante, poder hacer una renovación completa de todo el alumbrado, pasarlo a la tecnología LED, con lo que eso significa, ¿no? El ahorro energético, mayor capacidad lumínica y un aporte muy valorable a lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Siempre mencionamos esto, aquellos que se dedican a delinquir, generalmente eligen las sombras, eligen el horario nocturno y demás, pero si aportamos con todo esto y trabajamos mancomunadamente con la policía, en este caso venimos trabajando muy bien también de manera articulada con la policía de Chubut, y en el caso de Trelew con el jefe de la unidad regional, todo
todos aportando desde su lugar, aportan mayores beneficios para todos. El valor agregado probablemente no solo de las cooperativas, sino en general de las instituciones de la economía social y también de las de libre mercado, tiene un significado especial si uno tiene en cuenta que está en el interior del interior, ¿verdad? Porque aquí las distancias son mayores, los costos son más elevados, las dificultades suelen ser hasta las climáticas muy particulares. ¿Por qué hago este contexto? Porque haciendo una mirada o repasando un poco el mapa provincial, quería llevarte a un proyecto que es ambicioso, que viene bien y que tiene mucho que ver con el trabajo de las cooperativas en el marco de la federación. Me refiero al interconectado del interior de la provincia. ¿Hay expectativas con que se avance en la licitación antes de fin de año, que para el año que viene comience la primera fase? ¿Qué información nos puedes aportar sobre esto? Sí, justamente entendemos que ya en el 2020 ya es necesario ejecutar esa obra tan importante para todos los pobladores del interior, el interior profundo de nuestra provincia, teniendo en cuenta que es histórica el tipo de generación, la generación aislada a través de motores diésel, que son muy viejos, ya no datan algunos de la década del 70, y hemos sufrido justamente en este invierno algunos problemas muy graves, consideramos muy graves, por ejemplo, algunos pueblos aislados, sin energía. En el caso de Cuyamen estuvo 4 días sin energía y totalmente aislado, producto de la nieve. Ha sido un invierno muy crudo, así se ha mostrado, y hemos tenido inconvenientes en diferentes pueblos del interior también. Bueno, entendemos a partir de esta de la conducción en federación que asumimos en diciembre del año 2018 en la Federación Chubutense de Cooperativas, hemos definido que tenemos que hablar mucho acerca de la necesidad de tener el interconectado. Bueno, y a raíz de un trabajo que venimos llevando adelante en conjunto, muchas charlas, muchas reuniones con los ministros de infraestructura, en este caso el ministro Aguilera, con el ENRE provincial, con el sindicato de Luz y Fuerza, entre todas las cooperativas hemos definido justamente hablar de la necesidad del interconectado. Tal es así que hace unos 15 días atrás el ministro Aguilera ha mencionado justamente que a fin de año va a estar la licitación para la ejecución del subsistema oeste. ¿Sí? Entendamos que el interconectado provincial se compone de 4 subsistemas, en este caso el subsistema oeste es una interconexión en líneas de 132 kilovolts, desde el aeropuerto de Esquel hasta Pampa Tepel, muy cercano a Gobernador Costa, Teca, y eso va a generar una estabilidad y una seguridad energética a todo ese sector, lo que es Gobernador Costa, Teca, San Martín, Río Pico y las aldeas cercanas. Bueno, de la misma manera, por supuesto, nos alegramos por esta noticia. Es algo muy, muy beneficioso para ese sector, pero de ninguna manera debemos contentarnos solamente con la obtención de este subsistema. Necesitamos el subsistema correspondiente al suroeste, lo que es Río Mayo, Senger, Ricardo Rojas, Facundo, Lago Blanco y Aldea Veleiro. Luego estaría el subsistema de Camarones, que es una línea en 70 kilómetros en línea recta desde Granja Tresgal hasta Camarones. Y el último subsistema que me falta es el que corresponde a la meseta, en Meseta Central. Hablando de Telsen, Gangán y Gastre, y bajando hacia Paso de Indios y Los Altares. Y bueno, volviendo un poquito atrás, el subsistema para Camarones, lo que eso significa, ¿no?
la posibilidad de tener un puerto, la posibilidad del valor agregado, muchos puestos de trabajo, valor agregado digo, que se instalen industrias pesqueras en ese lugar, valor agregado al producto, los productos del mar, bueno, mano de obra que realmente, y puestos de trabajo que estamos necesitando. Ujú. Ya llevándote al plano nacional, también vinculado a toda la importancia que tiene el desarrollo y la prestación de los servicios públicos para las comunidades como la de Chubut, en manos de las cooperativas. ¿Qué pasa con Camesa? Porque sabemos que, al menos hasta el primer semestre de este 2020, se estimaba más o menos en casi 10.000 millones de pesos la deuda que el sistema cooperativo de Chubut tenía para con Camesa. Esta situación en algún punto y en algunos porcentajes se ha avanzado vía judicial, en otros se está negociando, han habido anuncios a nivel nacional, por ahí tal vez no que puedan llegar a beneficiar a cooperativas de la provincia del Chubut, pero bueno, es todo un tema que está también en pleno debate y definición, ¿verdad? Es una deuda que ha crecido de manera exorbitante. Recordemos que en julio del año 2018 esa deuda era, hablando del conjunto de las cooperativas chubutenses, una deuda de 1.630 millones de pesos. Y hoy estamos en una cifra cercana, como vos decías, de 10.000 millones de pesos. ¿Cómo se llega a eso? En principio, recordemos que bueno, el precio de la energía ha crecido de manera notable. En el caso de nuestra zona ha sido un 2000% acumulados en los 4 años del gobierno del ingeniero Macri, y no solamente por un incremento en el mercado eléctrico mayorista, ha sido también producto de haber quitado los subsidios correspondientes en un 90%. Bueno, eso ha tenido una incidencia notable en el precio de la energía, pero el gran problema que tenemos las grandes cooperativas chubutenses es que somos multiservicios. Y toda esta deuda es ocasionada justamente por las otras unidades de negocio que son deficitarias, los otros servicios que son básicos y esenciales, no se pueden cortar. Estamos hablando de agua y cloaca. Esos son los dos servicios que resultan deficitarios, las dos unidades de negocio que resultan deficitarias. Entonces, en esto que te decía recién, que estos 3 servicios públicos, la energía, el agua y la cloaca, son servicios públicos básicos y esenciales, con el afán de prestar los 3 servicios, que no los podemos cortar, son tan necesarios, es que sacamos de un lado para cubrir en el otro y en el otro, ¿sí? Es decir, si las cooperativas de Chubut tuvieran que vivir solamente el servicio de energía, es un servicio que medianamente está equilibrado y no presenta un déficit tan notable como las otras 2 unidades de negocio. Y el otro gran problema que sufrimos acá, las cooperativas, es que no se está cobrando lo que se debe cobrar por estos servicios, ¿sí? Entonces, se ha generado en algunas cooperativas atrasos tarifarios de hasta 40 meses. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo se llega a esta deuda? No es solamente por un problema de energía, no es porque las cooperativas no le quieren pagar a Camesa. Justamente nos estamos financiando con Camesa para poder prestar los otros servicios que son tan necesarios como la energía. Vos comentabas recién que en los próximos días tienen reuniones de manera interfederativa con organizaciones de otras provincias como La Pampa. Ahí es donde entra en debate de manera especial la cuestión de los marcos regulatorios para Sí. tratar de evitar este tipo de impactos, de estos desfasajes. Sí, sí, justamente es a raíz de esto que genera el roce a nivel nacional, ¿no? El estar participando en la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas, el haber llegado, el haber incorporado a la Federación Chubutense de Cooperativas en la CONAICE, que es la Confederación Argentina de Cooperativas del país, de cooperativas eléctricas, genera este tipo de vínculos, este tipo de relaciones, donde charlando justamente con los representantes de la FEPANCO, que es la Federación Pampeana,
bueno, descubrimos esto que tenemos en común, que la prestación de los servicios públicos está en manos del sistema cooperativo en un 100%, y dialogábamos y nos comentaban acerca del modelo que ellos vienen implementando hace mucho tiempo en La Pampa y que le ha dado muy buenos resultados. Sencillamente tienen una agencia provincial de energía que le compra la energía al mercado eléctrico mayorista, es decir, a Camesa, y esa agencia provincial de energía le provee la energía a las distintas distribuidoras, que son las cooperativas justamente. Tienen una tarifa única de referencia, no hay diversidad de tarifas como ocurre acá en nuestra provincia, y el gobierno de La Pampa ha decidido, al igual que el gobierno nacional, congelar las tarifas, en este caso las tarifas del VAT, correspondiente al valor agregado de distribución. Por un lado tenemos el MEM, que es Mercado Eléctrico Mayorista, el precio mayorista de la energía, y por otro lado tenemos el VAT, que es el precio justamente para poder llegar con el servicio a los distintos usuarios. Bueno, producto de tomar esta decisión, el gobierno de la provincia de La Pampa, es obvio que se van a generar déficit. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo inflación, porque el dólar sigue subiendo también, y todos los insumos, todo está atado al dólar, todo, absolutamente todo, hablando de cables preensamblados, transformadores y demás. Entonces, bueno, se generan déficits, eso es propio de todo esto que te comentaba. Entonces, hay déficit, y ese déficit es cubierto por subsidios, ¿sí? Por el gobierno de La Pampa. Siempre decimos, ¿no? ¿Es tarifa o es subsidio? Entonces, es un modelo que da resultados. Por supuesto, las tarifas son tarifas razonables, tarifas justas, y así es como funciona. Justamente hay un equilibrio notable, cosa que no ocurre acá en Chubut. Como te decía, en algunas cooperativas con atrasos tarifarios de 40 meses, es imposible sostener. Así que ahí está la respuesta. Creo que he sido absolutamente claro, no sé si hay alguna duda al respecto, pero creo que es muy claro todo esto, ¿no? Fabricio, la Argentina está en un proceso en el que se discute la renegociación de la deuda, o como le dicen ahora, el reperfilamiento, también cómo comenzamos a salir de este embudo propio de los gastos en el marco sanitario a nivel país que generó también la pandemia. Es decir, hay una serie de discusiones que se están dando, y también por primera vez en el INAES, con una mayoría del directorio que viene de la economía social. ¿Crees que están dadas las condiciones con el cambio de gobierno ahora a cargo de Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, y con esta nueva composición en el INAES, con mucha presencia en la economía social, como para que estas discusiones comiencen a derivar por los caminos un poco más de justicia para las entidades cooperativas del interior de la Argentina? Sí, por supuesto que confiamos en todo esto que vos mencionabas, la composición del directorio de INAES y demás. Tenemos un contacto muy, muy estrecho, un vínculo muy estrecho a raíz de la conformación de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas. De hecho, en esa mesa hay un representante de INAES, es un coordinador que la verdad viene trabajando muy bien con nosotros, y estoy hablando de Marcelo D'Angelo. Y sí, confiamos en ese trabajo. También tenemos mucha expectativa también con el cambio del secretario de Energía. Es una persona que es de Neuquén, tiene mucho conocimiento del sector, viene participando, ha sido el presidente de la Comisión de Energía dentro de la Cámara de Diputados, viene desarrollando un trabajo muy notable también y estrecho con la economía, con dirigentes de la economía social. Así que sí, coincido con vos. Tenemos expectativas, muchas expectativas con este gobierno. De hecho, a principios de este año han mostrado tanto los senadores nacionales como diputados nacionales una apertura significativa hacia nuestro sector, hacia la Mesa Nacional,
Cosa que después, bueno, vino el problema de la pandemia y tuvimos que empezar a juntarnos a través de videoconferencias y demás, pero sí, por supuesto que nos frenó bastante el tema de la pandemia porque veníamos trabajando firmemente con un contacto muy estrecho. Bueno, más allá de eso, seguimos trabajando y apostando a poder tener los logros que esperamos desde hace mucho tiempo, y justamente esto que tiene que ver con lo que valoramos es la apertura que tiene el gobierno nacional con todos, cosa que durante los 4 años del gobierno del ingeniero Macri realmente no se veía esto que estamos viendo ahora, esa posibilidad de tener un contacto, de poder participar en videoconferencias, más allá de la situación, o tener charlas telefónicas, sentirse respaldados por legisladores nacionales, es muy importante. Bien. Fabricio, te agradecemos muchísimo por haber sido parte de la primera entrevista de este ciclo Conversar de Sinergia Argentina. Seguramente estaremos molestándote antes de fin de año para volver a conversar, para ver cómo avanza este último trimestre del 2020. Un año que yo sostengo que es un año para el olvido que vamos a recordar todos, porque la verdad que van a pasar un par de siglos y se evaluará el 2020 como en otras épocas ha sucedido también pandemias y han complicado la historia y han cambiado la historia de la humanidad. Así que gracias por estos minutos y sabemos que seguís con muchas actividades, así que el agradecimiento es doble. El agradecimiento es grande, gracias por el contacto, gracias por permitirme participar en esta charla. Y nada, simplemente mencionar que más allá de la situación difícil, creo que entre todos tenemos que colaborarnos, es la única manera de poder avanzar. Y sí, es una situación compleja, pero entre todos, como siempre decimos, podremos salir adelante. Y nada, felicitaciones por el programa y te mando un gran abrazo, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.